Cuando hablamos de figuras históricas, solemos pensar en personajes que dejaron su huella en un periodo concreto y que, con el tiempo, se convierten en nombres más o menos lejanos. Sin embargo, hay una excepción gigantesca a esta norma: Jesús de Nazaret. Lo sorprendente no es solo la influencia que tuvo en su época, sino el hecho de que después de más de 2000 años siga siendo considerado por millones de personas como la figura más importante de toda la humanidad. Y no lo digo como una frase hecha. Lo digo porque, incluso en encuestas actuales, realizadas en pleno siglo XXI, cuando se pregunta a miles de personas, ¿quién es para ti la persona más importante que ha existido?, la respuesta mayoritaria sigue siendo la misma: Jesús. Y esto nos obliga a reflexionar. ¿Cómo puede ser que, en una era donde todo cambia tan rápido, donde cada año aparecen nuevas ideas, nuevas modas y nuevas expectativas, una figura tan antigua conserve un impacto tan profundo y global? ¿Qué tiene Jesús que hace que su nombre siga inspirando respeto, admiración, consuelo o curiosidad en casi cualquier rincón del planeta? Jesús fue un hombre real. Más allá de creencias, símbolos o doctrinas, existió como persona. Caminó por calles de tierra, habló con desconocidos, enseñó en plazas y casas, y vivió una vida sencilla. Su historia nos llega a través de los relatos de quienes convivieron con él. Personas que no solo transmitieron sus palabras, sino su forma de ser. Lo describen como alguien capaz de conectar con los demás de una manera extraordinaria. Tenía la capacidad de ver la dignidad incluso en aquellos que la sociedad había descartado. Trataba a cada individuo como si fuese valioso, como si mereciera una oportunidad y como si tuviera un propósito. Una de las cosas más llamativas de Jesús es que no buscó implantar una estructura religiosa ni política. No creó instituciones, templos o jerarquías. Su mensaje era directo, personal y humano. No hablaba para grupos selectos, sino para todo aquel que quisiera escuchar. Su lenguaje no era complicado. Hablaba de amor, de compasión, de perdón, de justicia, de sinceridad y de responsabilidad. Vivía lo que enseñaba, incluso cuando eso implicaba confrontar la incomodidad, el rechazo o la incomprensión. En un tiempo marcado por diferencias marcadas entre clases sociales, tensiones políticas y reglas estrictas, Jesús ofreció un mensaje que rompía moldes. Invitaba a ver la vida desde una perspectiva más humana. Señalaba que la verdadera grandeza no estaba en tener poder, sino en servir. Que la verdadera fuerza no estaba en dominar, sino en ser justo. Que la verdadera libertad no venía del exterior, sino del interior. Ese tipo de ideas, pronunciadas hace tantos siglos, siguen resonando porque tocan algo esencial en el ser humano. Lo que realmente sorprende es que Jesús no transformó la historia usando violencia, riqueza o influencias políticas. Lo hizo a través de su coherencia. El mensaje que transmitía lo sostenía con su propia vida. Su actitud ante los conflictos, su serenidad ante la injusticia, su firmeza al defender a los vulnerables, su capacidad para hablar con claridad sin buscar beneficios personales. Todo eso generó una impresión tan profunda que incluso quienes no estuvieron de acuerdo con él no pudieron ignorarlo. Con el tiempo, sus enseñanzas comenzaron a extenderse. Lo que en un principio fue un pequeño grupo de seguidores se convirtió en un movimiento que atravesó fronteras, y con el paso de los siglos, ese movimiento se diversificó, se adaptó, se transformó, pero la figura central siguió intacta: Jesús como referencia moral, emocional y espiritual. Hoy, después de más de 20 siglos, Jesús sigue siendo una presencia en la vida cotidiana de millones de personas. No hablo solo de religiones o tradiciones. Hablo de experiencias humanas. Cuando alguien busca paz en medio de una crisis, muchas veces piensa en él. Cuando alguien se siente perdido, encuentra en su ejemplo una guía. Cuando alguien necesita valentía, recuerda su serenidad ante la adversidad. Cuando alguien duda de su valor, recuerda cómo Jesús trataba incluso al más humilde como alguien digno. Su nombre aparece en hospitales, en escuelas, en canciones, en obras de arte, en conversaciones íntimas y también en momentos de soledad. Es un nombre que acompaña, que consuela, que inspira, que fortalece. Y eso se debe a que Jesús simboliza algo más grande que cualquier institución o sistema.
representa una manera de vivir basada en la empatía y la integridad. Es importante mencionar que Jesús sigue siendo visto con admiración, incluso por personas que no tienen una práctica religiosa. Para muchos, Jesús es un modelo de conducta, un ejemplo de coraje, una referencia ética, una figura histórica que dejó enseñanzas válidas para cualquier momento de la vida. Su mensaje, en su esencia más pura, no envejece. Si este video te está haciendo pensar, te invito a apoyar este contenido dando un me gusta. De verdad ayuda a que más personas puedan descubrirlo. Una de las cosas más poderosas del legado de Jesús es que no depende de complejas explicaciones. Basta con observar su actitud frente a la injusticia, su forma de tratar a los demás, su capacidad para perdonar incluso en los momentos más difíciles. Algo de eso toca una fibra interna en cualquier ser humano. Jesús representa la posibilidad de ser mejor, de encontrar propósito, de actuar con valentía, de mantenerse firme sin perder la humanidad. En pleno siglo XXI, cuando tantos viven con prisa, ansiedad o presión, la figura de Jesús aparece como un recordatorio de lo esencial: la tranquilidad interior, la compasión, la unión, la fuerza emocional. Cada día, millones encuentran en él un punto de equilibrio. No porque se les imponga, sino porque, de alguna manera, lo sienten. Esto explica por qué, cuando se pregunta quién ha sido la persona más influyente, la respuesta mayoritaria sigue siendo la misma. Jesús no dejó escritos propios. Dejó un ejemplo. Y a veces, un ejemplo vale más que 1000 teorías. Hoy se pueden estudiar sus palabras, reflexionar sobre sus actos, observar cómo su historia ha inspirado a generaciones enteras. Pero lo que más impacta es la sensación de cercanía que millones dicen sentir cuando piensan en él. Si este contenido te está aportando claridad o inspiración, te invito a regalarme otro me gusta. Eso indica al algoritmo que este tipo de mensajes vale la pena compartirlos. Lo que está claro es que Jesús no fue un líder centrado en sí mismo. Fue alguien que dedicó su vida a los demás. Y esa forma de vivir sigue siendo un referente inmenso. No importa cuánto cambie el mundo, la autenticidad siempre sobresale. Y Jesús fue auténtico. Su coherencia entre palabra y acción es tan evidente que incluso quienes no creen en aspectos espirituales reconocen su grandeza humana. Por eso, después de tanto tiempo, su nombre no solo sobrevive, sigue creciendo. Cada día se siguen escribiendo libros sobre él, se siguen haciendo películas, estudios, debates, reflexiones, y no por obligación, sino porque su figura continúa siendo un faro en medio de la complejidad del mundo actual. Para muchos, Jesús representa apoyo en momentos difíciles, un camino cuando hay dudas, una luz en la oscuridad. Representa entrega, firmeza, sacrificio, humanidad. Y tal vez por eso, después de 20 siglos, sigue siendo visto como el hombre más importante que ha existido. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ha hecho reflexionar, si te ha aportado algo o si simplemente te ha acompañado, te invito a apoyarme dando me gusta y suscribiéndote al canal. Eso permite que podamos seguir creando contenido que inspire, que aporte y que invite a mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Gracias por estar aquí.